la caída de las murallas de Jericó, el sol del desierto, se alzaba lentamente sobre las arenas doradas cuando Josué despertó con el peso de una promesa divina sobre sus hombros. 40 años habían pasado desde que Moisés había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. 40 años vagando por el desierto, esperando el momento perfecto para reclamar la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, con Moisés ya muerto y enterrado en una tumba que solo Dios conocía, la responsabilidad había caído sobre Josué, el guerrero que había sido testigo de los milagros más extraordinarios que ojos humanos hubieran visto jamás. Desde las colinas que rodeaban el valle del Jordán, Josué contemplaba la ciudad de Jericó. No era una ciudad cualquiera, sus murallas se alzaban como montañas artificiales, construidas con piedras tan enormes que parecían haber sido colocadas por gigantes. 2 muros concéntricos rodeaban la ciudad. El exterior medía 6 metros de altura y 2 de espesor, mientras que el interior se elevaba 12 metros hacia el cielo, con un grosor de 4 metros. Entre ambas murallas había un espacio de 15 metros donde los habitantes construían sus casas, creando una fortificación que parecía absolutamente inexpugnable. Los cananeos que habitaban Jericó habían perfeccionado durante siglos el arte de la guerra defensiva. Sus murallas no solo eran altas y gruesas, sino que estaban inclinadas en su base, haciendo imposible el uso de arietes o torres de asedio. Las puertas, reforzadas con hierro y bronce, estaban diseñadas para resistir cualquier ataque conocido. Desde las almenas, los arqueros podían disparar con precisión mortal a cualquier ejército que osara acercarse. Era, sin duda, la fortaleza más temible de toda Canaán. Pero Josué recordaba las palabras que Dios le había susurrado al oído junto al río Jordán. Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes guerreros. No eran palabras vacías. Este mismo Dios había abierto las aguas del Mar Rojo como si fueran cortinas de seda. Había hecho llover maná del cielo durante 40 años. Había hecho brotar agua de una roca seca. Si él decía que Jericó caería, Jericó sería, aunque sus murallas tocaran las nubes. La primera fase del plan divino había sido enviar espías. Josué había elegido a 2 de sus mejores hombres, guerreros curtidos que conocían el arte del sigilo y la observación. Disfrazados como mercaderes, habían logrado infiltrarse en la ciudad cuando las puertas aún se abrían al comercio. Pero el destino o quizás la providencia los había llevado a la casa de Rahab, una mujer cuya profesión la colocaba en los márgenes de la sociedad, pero cuyo corazón estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Rahab vivía en una casa construida sobre la muralla misma, un lugar perfecto para observar todo lo que sucedía dentro y fuera de la ciudad. Cuando los espías llegaron a su puerta buscando refugio, ella los reconoció inmediatamente. Había algo en sus ojos, en la forma en que caminaban, que delataba su origen extranjero. Pero en lugar de entregarlos a las autoridades, Rahab hizo algo extraordinario. Los escondió bajo manojos de lino en su azotea. Cuando los soldados del rey vinieron a buscar a los espías, Rahab los miró directamente a los ojos y mintió con una calma que asombró a los hombres escondidos arriba. Sí, vinieron hombres a mi casa, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad al oscurecer, esos hombres se fueron a no sé a dónde fueron. Seguidlos a prisa, que los alcanzaréis. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía brillar con una luz sobrenatural, Rahab subió a la azotea, donde los espías permanecían inmóviles como estatuas. Sus palabras resonaron como una confesión que cambiaría su destino para siempre. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros,
cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Al oír esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los espías, conmovidos por esta muestra de fe de una extranjera, le prometieron que cuando Jericó cayera, ella y toda su familia serían respetadas. Le dieron una cuerda escarlata y le dijeron que la colgara de su ventana como señal. Esa misma noche, Rahab los ayudó a descender por la muralla con cuerdas, y ellos huyeron hacia las montañas donde permanecieron escondidos durante 3 días antes de regresar al campamento israelita. Cuando los espías regresaron con su informe, sus palabras encendieron el corazón de todo el pueblo. El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los habitantes del país desmayan delante de nosotros. El miedo que habían sembrado los milagros de Dios se había extendido como un fuego invisible por toda Canaán. Pero antes de atacar Jericó, había que cruzar el río Jordán, que en esa época del año se desbordaba debido a las lluvias y al deshielo de las montañas del Hermón. Las aguas rugían con una fuerza que había ahogado a ejércitos enteros. Sin embargo, Dios había planeado un nuevo milagro que haría eco del prodigio del Mar Rojo en Josué. Ordenó a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto, esa caja sagrada de madera de acacia, recubierta de oro que contenía las tablas de la ley que Dios había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, sucedió algo que desafió todas las leyes de la naturaleza. A las aguas que venían de arriba se detuvieron como si hubieran chocado contra una muralla invisible, formando un montón que se alzó muy lejos. Hasta la ciudad de Adama las aguas que descendían hacia el Mar Muerto se agotaron completamente, dejando un lecho seco por donde todo el pueblo de Israel cruzó como si caminara por tierra firme. Para conmemorar este milagro, Josué ordenó que 12 hombres, uno de cada tribu, tomaran 12 piedras del lecho del río y las llevaran hasta el campamento que establecerían esa noche. Estas piedras servirían como memorial eterno de lo que Dios había hecho por su pueblo. Mientras tanto, el arca del pacto permanecía en medio del río, con los sacerdotes inmóviles como centinelas divinos, hasta que todo el pueblo hubo cruzado. Una vez establecidos en Gilgal, al este de Jericó, Josué sabía que había llegado el momento de la verdad. La ciudad estaba completamente cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Las puertas estaban selladas, las murallas vigiladas día y noche, y el terror se palpaba en el aire, como una niebla espesa. Fue entonces cuando Josué tuvo un encuentro que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la batalla que se avecinaba. Mientras caminaba cerca de Jericó, reflexionando sobre la estrategia militar, alzó sus ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. La figura era imponente, vestida como un guerrero, pero había en su presencia que hacía que el aire mismo pareciera vibrar con poder. Josué se acercó con valentía y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta que recibió le heló la sangre, y al mismo tiempo lo llenó de una reverencia indescriptible. Mas como príncipe del ejército del Señor, he venido ahora. Josué comprendió inmediatamente que estaba ante una manifestación divina. Quizás el mismo arcángel Miguel, el comandante de las huestes celestiales. Sin dudar, Josué se postró sobre su rostro en tierra y adoró, preguntando: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército del Señor respondió: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Era el mismo mandamiento que Dios había dado a Moisés ante la zarza ardiente, confirmando que Josué estaba ante la presencia del Todopoderoso. Esa noche, Dios reveló a Josué una estrategia militar
que desafió todo lo que él había aprendido. Sobre la guerra. No habría arietes, no habría torres de asedio, no habría asalto frontal. En su lugar, Dios ordenó algo que a ojos humanos parecía completamente absurdo. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Al amanecer del primer día, una procesión extraordinaria se formó en el campamento de Israel. Al frente marchaban los hombres armados de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu, Tim. Detrás de ellos venían 7 sacerdotes con bocinas hechas de cuernos de carnero, instrumentos que producían un sonido penetrante que podía oírse a kilómetros de distancia. En el centro de la procesión, cargada por 4 levitas, iba el arca del pacto, esa manifestación visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Cerrando la marcha venía el resto del ejército de Israel. Miles y miles de hombres que habían sido testigos de milagros incontables. La orden de Josué había sido clara y desconcertante. No gritaréis ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Era una procesión silenciosa, rota únicamente por el sonido constante y ensordecedor de las 7 bocinas de cuerno de carnero. Cuando esta extraña procesión comenzó a rodear Jericó, los defensores de la ciudad se asomaron a las murallas con una mezcla de curiosidad y terror. ¿Qué clase de táctica militar era esta? ¿Dónde estaban las máquinas de guerra, las escaleras de asedio, los arietes? Los israelitas simplemente caminaban alrededor de la ciudad, como si estuvieran en una ceremonia religiosa más que en una campaña militar. El sonido de las bocinas resonaba contra las murallas de piedra, creando un eco que amplificaba su intensidad hasta convertirlo en algo casi físicamente doloroso. Dentro de la ciudad los habitantes se tapaban los oídos, pero el sonido parecía penetrar hasta lo más profundo de sus huesos. Los caballos se encabritaban, los niños lloraban, y los más ancianos murmuraban oraciones a sus dioses paganos, pidiendo protección contra esta nueva forma de tortura psicológica. Día tras día, la rutina se repetía. Cada mañana, exactamente a la misma hora, la procesión se formaba y rodeaba la ciudad una vez. El silencio de los israelitas era más aterrador que cualquier grito de guerra. Era como si fueran fantasmas, espíritus enviados por el Dios de Israel para atormentar a los habitantes de Jericó. Las bocinas seguían sonando con su nota monótona y implacable, un recordatorio constante de que el ejército más poderoso que jamás había pisado esa tierra estaba acampado en sus puertas. Para el tercer día, los nervios de los defensores comenzaron a desmoronarse. Algunos soldados abandonaron sus puestos en las murallas, incapaces de soportar la tensión psicológica. Las madres mantenían a sus hijos escondidos en los sótanos más profundos de sus casas. Los mercaderes que habían quedado atrapados en la ciudad cuando se cerraron las puertas, maldecían su mala suerte y rogaban a cualquier dios que los escuchara que los sacara de esa pesadilla. En la casa sobre la muralla, Rahab mantenía la cuerda escarlata colgando de su ventana, recordando constantemente a su familia las palabras de los espías israelitas. Cada día que pasaba, su fe se fortalecía. Había algo en la disciplina de esa procesión, en la determinación silenciosa de esos miles de hombres, que le confirmaba que el Dios de Israel era diferente a todos los dioses que había conocido. No era un Dios de caprichos o de emociones volátiles, sino un Dios de propósito, de planes perfectos, de promesas que se cumplían sin falta. El 6º día,
llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los habitantes de Jericó habían perdido casi toda esperanza de que la procesión fuera simplemente una táctica de intimidación. Algo iba a suceder, algo terrible y irreversible. Los más sabios de la ciudad recordaban las historias que habían llegado de Egipto, las plagas que habían destruido el imperio más poderoso del mundo conocido, las aguas del Mar Rojo que se habían abierto como cortinas. Si el Dios de Israel había hecho todo eso, ¿qué podrían hacer unas murallas de piedra, por altas y gruesas que fueran? Josué, por su parte, sentía una mezcla de anticipación y reverencia que lo mantenía despierto durante las largas noches. Cada día de la procesión había sido una lección de fe, una prueba de obediencia que preparaba su corazón para el milagro que estaba a punto de presenciar. Sabía que no era su estrategia militar, ni su fuerza, ni su inteligencia lo que derribaría las murallas de Jericó. Era la mano del Dios Todopoderoso, el mismo que había creado el universo con una palabra. Y entonces llegó el séptimo día. Josué se levantó antes del amanecer, pero esta vez había algo diferente en el aire. Era como si toda la creación contuviera el aliento, esperando el momento en que Dios mostraría una vez más que no hay fortaleza que pueda resistir su voluntad. Las instrucciones para este día habían sido específicas. Rodearían la ciudad 7 veces, y en la séptima vuelta, cuando las bocinas sonaran con una nota prolongada, todo el pueblo gritaría, y las murallas caerían. La primera vuelta del séptimo día comenzó igual que todas las anteriores. Los hombres armados al frente, los 7 sacerdotes con sus bocinas, el arca del pacto llevada solemnemente por los levitas, y el resto del ejército siguiendo en silencio. Pero dentro de la ciudad, los habitantes sabían que algo definitivo estaba a punto de suceder. Muchos se habían refugiado en los templos, ofreciendo sacrificios desesperados a Baal, Astarte y otros dioses cananeos. Otros simplemente se acurrucaron en los rincones más profundos de sus casas, esperando lo inevitable en la segunda vuelta. El sonido de las bocinas parecía más intenso, más urgente. Algunos de los soldados israelitas sentían un hormigueo en la piel, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad divina. Los sacerdotes que llevaban el arca podían sentir su peso de manera diferente, como si no fuera solo madera y oro lo que cargaban, sino la presencia misma del Creador del universo. La tercera vuelta, los pájaros habían dejado de cantar. Los animales se habían refugiado en sus madrigueras. Era como si toda la naturaleza hubiera percibido que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. En las murallas de Jericó, los últimos defensores que quedaban miraban con ojos desorbitados esa procesión implacable, sabiendo que cada paso los acercaba más a un destino que no podían evitar ni comprender. La cuarta vuelta. Josué podía sentir la tensión en su propio ejército. Después de 6 días de silencio disciplinado, los hombres estaban listos para estallar en acción. Sus músculos estaban tensos, sus manos apretaban las empuñaduras de sus espadas y lanzas. Sabían que cuando llegara el momento de gritar, ese grito llevaría consigo toda la fe, toda la esperanza, toda la confianza que habían acumulado durante 40 años de travesía por el desierto. La quinta vuelta. El silencio era tan absoluto que se podía oír el latido del corazón. Ni siquiera el viento soplaba. Las banderas colgaban inmóviles, como si el mismo aire estuviera esperando una señal divina para volver a moverse. Dentro de Jericó, algunos habitantes habían perdido la cordura y corrían por las calles gritando incoherencias, con una desesperación que rayaba en la locura. La sexta vuelta. Josué levantó sus ojos hacia las murallas y pudo ver algo que le confirmó que Dios ya estaba obrando. Las piedras parecían vibrar ligeramente, como si una fuerza invisible las estuviera tocando desde abajo. No era algo que se pudiera ver claramente, sino más bien una sensación, una percepción espiritual
de que las fuerzas del cielo ya estaban en movimiento. Y entonces comenzó la séptima vuelta. Esta vez, el sonido de las bocinas cambió. Ya no era la nota monótona de los días anteriores, sino algo más profundo, más resonante, más lleno de autoridad divina. Era como si las bocinas mismas hubieran cobrado vida y estuvieran proclamando la victoria de Dios sobre todas las fuerzas que se oponían a su pueblo. Cuando completaron la séptima vuelta, Josué se detuvo. Todo el ejército de Israel se detuvo con él, formando un círculo perfecto alrededor de Jericó. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier silencio que hubiera existido desde la creación del mundo. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir. Entonces, los 7 sacerdotes levantaron sus bocinas hacia el cielo y soplaron una nota prolongada, un sonido que comenzó bajo y se elevó gradualmente hasta convertirse en un rugido que parecía venir del mismo trono de Dios. Era una nota que no solo se oía con los oídos, sino que se sentía en el alma, en los huesos, en cada célula del cuerpo. Josué alzó su voz con toda la fuerza de sus pulmones: G-R-I-T-A-D, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y entonces sucedió. 40,000 voces se alzaron al unísono en un grito que hizo temblar la tierra misma. No era solo un de guerra, sino un grito de fe, un grito de victoria, un grito que llevaba consigo el poder del Dios que había creado todas las cosas, y que ahora decidía destruir lo que el hombre había construido. El efecto fue instantáneo y completamente. Las murallas de Jericó, esas fortalezas que habían resistido siglos de ataques y que parecían construidas para durar hasta el fin de los tiempos, comenzaron a agrietarse desde los cimientos. Las fisuras aparecieron como rayos corriendo por toda la superficie de las piedras con una velocidad que desafiaba la física. El ruido que siguió fue ensordecedor. Piedras de toneladas de peso comenzaron a caer como si fueran hojas arrastradas por un huracán. Los muros de 6 metros de altura se desplomaron hacia afuera, llevándose consigo las casas que habían sido construidas entre las 2 murallas. El muro interior de 12 metros se fragmentó en miles de pedazos, creando una lluvia de piedras que se extendió por cientos de metros. En cuestión de minutos, las murallas inexpugnables de Jericó se habían convertido en montones de escombros. El camino hacia la ciudad estaba completamente abierto, alfombrado con las piedras que momentos antes habían sido una barrera infranqueable. Era un milagro tan evidente, tan imposible de explicar por medios naturales, que incluso los soldados israelitas se quedaron momentáneamente paralizados por el asombro. Pero, en medio de toda esa destrucción, había un sector de la muralla que permanecía intacto. Era precisamente el lugar donde se encontraba la casa de Rahab, marcada con la cuerda escarlata que colgaba de su ventana. Como una isla de estabilidad en un mar de ruinas, esa porción de muro se alzaba sola, protegida por una mano invisible que había recordado la promesa hecha a la mujer que había arriesgado su vida para proteger a los espías israelitas. Josué no perdió tiempo en contemplar el milagro. Con una autoridad que venía directamente del cielo, gritó a sus tropas: «Subid, subid cada uno derecho hacia adelante». Los soldados israelitas se lanzaron hacia la ciudad por entre los escombros, sus gritos de guerra resonando contra las ruinas de lo que había sido la fortaleza más temible de Canaán. La batalla que siguió fue más una ejecución que un combate. Los habitantes de Jericó, ya desmoralizados por 6 días de guerra psicológica y completamente desconcertados por la caída sobrenatural de sus murallas, no pudieron ofrecer resistencia organizada. Muchos habían quedado sepultados bajo los escombros, otros corrían sin rumbo por las calles, gritando de terror. Pero Josué no había olvidado su promesa. En medio del caos de la conquista, llamó a los 2 espías que habían sido protegidos por Rahab y les dio una orden específica: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo,
¿Cómo leyurestais? Los dos hombres corrieron hacia el sector intacto de la muralla, encontraron la casa marcada con la cuerda escarlata, y sacaron a Rahab, junto con toda su familia, su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que tenía. Mientras Rahab y su familia eran conducidos a un lugar seguro, fuera del campamento israelita, la destrucción de Jericó continuaba inexorablemente. Josué había dado una orden que reflejaba la santidad de la misión que estaban cumpliendo. Toda la ciudad sería puesta bajo anatema, es decir, completamente consagrada a Dios mediante su destrucción total. No se podría tomar botín personal de esta primera victoria en la tierra prometida. Solamente la plata, el oro, el bronce y el hierro fueron apartados para el tesoro de la casa del Señor Todú Lo Dimas, incluyendo los alimentos, las ropas y los objetos de valor. Fue quemado. Era una lección poderosa para todo Israel. Esta victoria no había sido lograda por su fuerza o habilidad militar, sino por la intervención directa de Dios. Por tanto, a Dios debía ir toda la gloria y el honor. Cuando el sol se puso sobre las ruinas humeantes de Jericó, Josué pronunció una maldición profética que resonaría a través de los siglos. Han maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche los cimientos de ella, y en su hijo menor asiente sus puertas. Estas palabras no eran fruto de venganza personal, sino una declaración divina de que Jericó sería un memorial eterno del poder de Dios, un recordatorio permanente de lo que sucede cuando las fuerzas humanas se oponen a los propósitos divinos. Esa noche, mientras los israelitas acampaban entre las ruinas de la ciudad conquistada, el asombro y la reverencia llenaban cada corazón. Habían presenciado un milagro que confirmaría para siempre que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no era como los dioses de las otras naciones. Era un Dios que cumplía sus promesas, que peleaba las batallas de su pueblo, que podía derribar con una palabra lo que a los hombres les había tomado siglos construir. Rahab, sentada con su familia en el campamento israelita, miraba hacia las ruinas de la que había sido su ciudad natal, con una mezcla de tristeza y gratitud. Había perdido todo lo que conocía, pero había ganado algo infinitamente más valioso, a la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios años más tarde. Se casaría con un israelita llamado Salmón y se convertiría en la madre de Bus. ¿Quién sería el abuelo del rey David? Sin saberlo, esta mujer cananea que había mostrado fe en el Dios de Israel se había convertido en parte del linaje que culminaría, muchos siglos después, en el nacimiento del Mesías. La noticia de la caída de Jericó se extendió por toda Canaán como un incendio incontrolable. Los reyes de la ciudad-estado temblaron cuando los mensajeros llegaron con relatos que parecían imposibles de creer. ¿Cómo podían haber caído las murallas de Jericó sin arietes, sin torres de asedio, sin un asalto prolongado? Los relatos de gritos que derribaban murallas sonaban como cuentos de niños, pero las ruinas humeantes de la ciudad más fortificada de la región confirmaban que algo sobrenatural había ocurrido. Para Israel, la victoria de Jericó se convirtió en el fundamento de todas las conquistas que siguieron. Cada vez que enfrentaban una ciudad aparentemente inexpugnable, recordaban las murallas que habían caído con un grito. Cada vez que los enemigos parecían demasiado poderosos, recordaban que su Dios era más poderoso que cualquier fortaleza humana. Pero el milagro de Jericó no fue solo una demostración de poder militar, fue una revelación del carácter de Dios Anún. Dios que cumple sus promesas sin importar cuán imposibles parezcan. Un Dios que puede usar lo que el mundo considera débil para confundir a lo fuerte. Un Dios que recuerda y recompensa la fe, incluso cuando viene de los lugares más Años después, cuando los ancianos de Israel contaban esta historia a sus nietos junto al fuego del campamento,
Sus ojos brillaban con la misma intensidad que habían tenido aquel séptimo día frente a las murallas de Jericó. Porque vio, visto con sus propios ojos, que no hay muralla que pueda resistir la voluntad del Todopoderoso. No hay fortaleza que pueda prevalecer contra los propósitos de aquel que mueve las montañas con una palabra. Y así, la ciudad de Jericó se convirtió en mucho más que una conquista militar. Se convirtió en un símbolo eterno de que la fe en Dios puede derribar cualquier obstáculo, por alto que sea, por grueso que parezca, por inexpugnable que se presente, porque cuando Dios pelea por su pueblo, la victoria no es solo posible, is inevitable. Las piedras de Jericó seguirían allí durante milenios. Testimonio silencioso de un día en que el cielo tocó la tierra y demostró que no hay nada imposible para el Dios de Israel.